Sí, sin duda alguna es de los escritores más grandes que ha dado México. Él ha influenciado a generaciones y generaciones de escritores, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Bueno, de Ramón te puedo decir que es de mis escritores favoritos. He leído toda su obra y pues para mí hay un antes y un después de su poesía. Recuerdo cuando lo leí por primera vez ahí en la preparatoria. Decidí estudiar letras gracias a él. Sí, en realidad es una figura muy enigmática. Su vida siempre estuvo rodeada de grandes misterios. Incluso al día de hoy te sigues encontrando rumores de él. En realidad tenemos muy pocos registros de su juventud, pero lo bueno es que sí contamos con esta fotografía en donde plasma toda su personalidad pasional, muy intensa, amorosa, como fue toda su vida. Ramón el Maniquí siempre quiso llamar la atención. En su escuela para maniquíes, cada año ganaba el premio al maniquí más chistoso. A pesar de las caras largas e inexpresivas de sus maestros, a los que no les causaba gracia ninguna de sus chistosadas, pues siempre interrumpía la clase. Era el maniquí más expresivo que jamás haya visto. Te hacía reír con una sola mueca. También era un hablador nato. Trató de ligarse a todas las maniquíes de esta escuela y con bastante éxito. Incluso trató de seducirme a mí. Y bueno, hoy debo confesar que sí llegó a cruzar mi mente. Es que yo acababa de terminar un noviazgo tortuoso con un maniquí de ropa deportiva. Lo encontré en la cama, con un maniquí de alta costura. Estaba devastada. Y llegó Ramón con su dulce sonrisa. Lo bueno que me contuve. Si no, no seguiría siendo la directora de este gran colegio. Desde temprana edad se notaban en Ramón delirios de grandeza. Muchos de sus compañeros de clase y amigos concuerdan en que le costaba mucho aceptarse como era. Él era mi vecino cuando éramos niños. De hecho, únicamente nos separaban 2 calles de su casa y la mía. Entonces, todas las mañanas, mi papá y yo pasábamos por él para darle el aventón a su escuela. Porque cabe aclarar que él iba en una escuela exclusiva para maniquíes y pues yo iba en una escuela para niños normales, por así decirlo. Pero era muy gracioso. Ramón era muy, muy gracioso. Era un poquito complicado relacionarme con él porque, pues, número uno, mis amigos lo molestaban mucho y aparte no era bien visto en ese tiempo que un niño se juntara con un maniquí, ¿no? Incluso recuerdo muy bien las palabras de Ramón, así que me decía de ¿por qué no puedo ir a tu escuela? ¿Por qué no podemos ser amigos? No eres superior a mí, estamos hechos a imagen y semejanza. Eso sí pega mucho para alguien de su edad, ¿no? Y también porque se sentía un poquito acomplejado por el hecho de no tener dientes. Recuerdo que perdón. Pero recuerdo que uno de sus primeros trabajos se rentó como hada de los dientes. El objetivo de tener ese trabajo era de que iba a recolectar todos los dientes de leche para hacerse una nueva dentadura. Pero el primer día de trabajo casi lo corren porque entró a la habitación del niño y estaba haciendo, pues ya saben, ¿no? El trueque de la moneda por el diente. En eso el niño se levanta y ve a tremendo maniquí de este pelo color carne que era Ramón y pega el grito de su vida. Entonces casi pierde su trabajo el primer día. Ramón era un alumno irregular. Nunca mostró gran interés en la escuela. Sin embargo, destacaba en arte y literatura, materias que en años posteriores servirían para formar el Ramón que hoy conocemos. Claro que lo recuerdo. Ramón era un maniquí brillante, eso no hay duda. Él manifestaba el sentir del maniquí como nadie lo hacía. Recuerdo que se la pasaba todo el tiempo leyendo poemas y cuentos, todo el tiempo. De hecho, en el recreo siempre traía algún libro en la mano. Y me viene a la memoria que su favorito era el de Pinocho. Digo, las razones son obvias. La historia de un muñeco de madera que de un día para otro
se convierte en una persona real de carne y hueso, pues le fascinaba a Ramón. De hecho, con los Pinocho recuerdo que una vez les pedí que se vinieran a todo el salón, les pedí que se vinieran disfrazados de lo que quisieran. Eran tipos de Halloween y Ramón se vino de Pinocho, pero llegó como Pinocho sin nariz. Y cuando los compañeros le preguntaban, oye, Pinocho, ¿y tu nariz? Pues él nomás dijo, pues háganme mentir para que vean qué me crece. Ese era el humor de Ramón. Digo, al momento lo tuvo que reprimir. Esas bromas no estaban permitidas en el salón. Pero por dentro yo me estaba riendo porque pues fue un chiste genial, ¿no? Es una lástima, la verdad es que es una lástima que Ramón no se haya aplicado desde pequeño con sus estudios, porque no tengo duda que desde la infancia se le veían chispazos de genialidad y de grandeza. La universidad para maniquíes nunca fue una opción para Ramón. Él añoraba entrar a una universidad de humanos. De hecho, intentó matricularse en las mejores universidades de arte y literatura del mundo. En algunas casi lo logra. No obstante, en la última etapa, en la entrevista, siempre lo rechazaban por ser un maniquí. Fuentes cercanas nos comentan que Ramón nunca se recuperó de ese golpe. El día de la tan famosa foto, Ramón había encontrado trabajo de milagro como maniquí en una tienda departamental. Decimos de milagro porque ningún empleador quería contratar a un maniquí que se estuviera moviendo y que contara tantos chistes. Decían que espantaba a los clientes. No duraba ni un mes en los múltiples trabajos que intentó. Afortunadamente, el dueño de la tienda donde Ramón había encontrado trabajo, don Clicerio, había escuchado declamar poesía a Ramón un día que estaba caminando por la Alameda Central. Al principio pensó que se trataba de algún performance artístico o algo parecido, porque nunca había visto que un maniquí juntara a tantas personas de diferentes clases sociales en un mismo lugar. Él diría hasta el final de sus días que fue la poesía más hermosa que escuchó en su vida. De hecho, fue él quien patrocinó los gastos para que se imprimieran y se editaran las obras de Ramón después de su desaparición. Le vio necesitado y le dio trabajo sin titubear, y ni siquiera le importaba que no fuera un empleado ejemplar. Se reía con especial fervor de sus chistes y se conmovía de sobremanera cada vez que Ramón le recitaba sus poemas. Entonces Lupita entró a la tienda y en ese momento, nada más de verse, quedaron enamorados. Y eso lo tiene muy bien explicado Ramón en sus memorias. Mira, te digo cómo está. Dice, hay dos momentos cumbres en la vida de un maniquí. Cuando los mejores diseñadores del mundo te utilizan como modelo y cuando miras por primera vez a los ojos al amor de tu vida. La foto la tomó la madre de Ramón, esa misma tarde en su casa. Al fondo podemos observar a la familia de Ramón muy sorprendida, especialmente a su hermano Manuel, quien años después perdería sus extremidades de manera violenta a manos del gobierno en una marcha defendiendo los derechos del maniquí. Fueron momentos muy difíciles. Mis extremidades las tuve que pedir en Taiwán porque ya las habían descontinuado aquí en México. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida, diría Manuel en una asamblea en la Universidad Nacional titulada «Eres más que un cuerpo estéticamente perfecto y un conejillo de indias para probar la seguridad en un choque. Maniquiedad». Sí, Lupita estaba locamente enamorada de Ramón. Le fascinaba su sentido del humor, sus chistes. Y pues Lupita fue para Ramón su primera novia de carne y hueso. Pues aprovechaba cualquier oportunidad para mostrarla. Eso lo hacía sentir como si por fin encajara. Como si esa sociedad intolerante, conservadora, le abría sus puertas por un momento. Por supuesto que la familia de Lupita no aprobaba del todo la relación. Sí, era un maniquí muy cotorro, pero no tenía dinero. ¿Cómo iba a mantener a mi hija? Además, a mi marido nunca le gustaron los maniquís. Decía que escondían muy bien sus emociones y pues eso no le daba confianza.
Por supuesto que era una relación complicada. En esos tiempos no eran tan comunes las relaciones maniquí-humano. La gente aún no estaba preparada. Es lógico suponer que sufrieron de acoso y discriminación, y por un buen tiempo esto no les afectó. Pero dos almas enamoradas solo pueden soportar tanto, y poco a poco fueron cediendo a la presión. Empezaron a doler los estragos de una sociedad intolerante y resentida, y finalmente la relación terminó. Nunca se supo realmente cuál fue la causa. Aparte de la gran presión que adolecían, se habla de múltiples infidelidades de Ramón. Otros le atribuyen bastante culpa a su temperamento, que era muy absorbente. Era un maniquí muy intenso. Tenía la necesidad de ser el centro de atención todo el tiempo. Con tal de hacer reír a la gente, podía llegar a hacer cosas muy desagradables, como quitarse la cabeza y hacer malabares con ella, o cambiarse las piernas en lugar de los brazos, o de plano contar intimidades de Lupita y él que se volvían muy incómodas. Increíblemente, Lupita lo soportaba todo, quién sabe cómo. Obviamente también era un mantenido. Ella le pagaba todo lo que él quisiera. ¿Le pagó? ¿Quién sabe cuántos cambios de sexo? Que porque no se decidía por ninguno. Claro, para él era muy fácil. Solo se cambiaba las piezas y ya. Pero pobre Lupita, sufría mucho. Ella pensaba que se iba a ir a fornicar con hombres, mujeres, maniquíes o todos al mismo tiempo. Ese maniquí se creía que era muy progresista para la época. Pero para mí que tenía el demonio adentro. Afortunadamente y gracias a mi Virgencita y a Jesucristo Todopoderoso, mi amiga lo pudo dejar. Le costó mucho trabajo, estaba muy enamorada. Ramón sufrió una depresión insondable. Fueron sus días más oscuros. Cayó en conductas autodestructivas: drogas, apuestas, alcohol, prostitución. En ese tugurio trabajaban las personas más desdichadas. Yo venía de un pueblo muy al sur de la capital. Éramos muy pobres, yo no iba a la escuela pues porque no había. Mis papás eran campesinos indígenas. Mi papá era un alcohólico que se la pasaba abusando de mis hermanas y de mí. Luego no nos alcanzaba para comer, así que mi mamá nos llevaba al centro a vender nuestras artesanías. Yo ya no quería volver a la casa, así que un día me le escapé. No quería prostituirme, pero pues de algo tenía que vivir. Yo tenía como 2 años trabajando ahí cuando conocí a Ramón. Siempre estaba en problemas. Se la pasaba borracho, drogado. Le gustaba mucho la marihuana. Y cuando creía que nadie lo veía, se ponía a llorar. A veces llegaba sin su brazo izquierdo o el derecho, porque le habían tocado clientes abusivos y violentos, o porque los había perdido apostando la rayuela. Eso sí, cuando ganaba, nos invitaba a todas las chicas pulque, y ahí nos recitaba sus poemas. Creo que ellas no le entendían, pero a mí siempre me hacía llorar. Cuando estaba lúcido era bien chistoso. Yo lo quería mucho. Me enseñó a leer y a escribir y me decía que me pusiera a estudiar. Nunca se lo pude decir, pero el día que me gradué de la universidad, cuando me dieron mi título, recité uno de sus poemas y dije las últimas palabras que le oí antes de irse. Va a llegar el día en este país que no nos van a discriminar por ser quien somos. Solo Dios sabrá qué angustias acompañaron a Ramón en esos momentos de confusión y dolor. Y también solo Dios sabrá cómo funciona la mente de un artista, porque maravillosamente esta también fue la época donde escribió su más profunda poesía. Obras como Sinfonía en Maniquí Mayor y la insoportable estaticidad del maniquí fueron concebidos
en estos momentos de incertidumbre. A partir de este punto en su vida sabemos muy poco de él. Se sabe que dejó México y que anduvo vagando por el continente de trabajo en trabajo hasta que desapareció. Algunos dicen que se fue a Chiapas y que él es el subcomandante Marcos. Otros que se fue a Europa a buscar países donde las leyes para los maniquíes eran más laxas y se dedicó a hacer cine experimental utilizando un alias. Otros dicen que murió de tuberculosis pidiendo limosna en las calles de Perú, y hay algunos otros que dicen que llegó hasta donde viven los monjes tibetanos y que ahí permanece buscando la iluminación. Todos estos rumores son infundados y muchos han sido desmentidos. Realmente no se sabe qué fue de él. Parte de sus memorias y la mayoría de sus obras las conocemos por su madre, a la que nunca dejó de escribirle. Pero como le sucede a muchísimos artistas a nivel mundial, grandes artistas, a Ramón le pasó lo mismo. Nunca pudo disfrutar realmente en vida de sus grandes triunfos. Sus obras empezaron a editar en México 3 años después de la última vez que supimos de él, y muy poco tiempo después ya estaban traducidos a más de 50 idiomas y ya ha vendido más de 10 millones de ejemplares. Sí, los críticos más importantes ponen a Ramón en un lugar preponderante de la literatura hispana. Concuerdan en que está a la par de los más grandes, Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez, inclusive el mismo Rubén Darío. Cuenta la leyenda que el poeta Octavio Paz le pidió al gobierno en reiteradas ocasiones que pusiera su imagen en la moneda nacional y que el día de su nacimiento fuera día festivo. Sí, aunque lo más absurdo sucedió cuando José Emilio Pacheco, en compañía de unos estudiantes de la Facultad de Filosofía, pidieron que se bajara el ángel de la independencia, se fundiera y subieran una estatua de Ramón. Obviamente esta idea absurda no prosperó, aunque hubo un plantón de 1 mes sobre Reforma para exigirlo. Todo esto coordinado por Manuel, el hermano de Ramón. Sí, la influencia que tiene Lupita en su obra es innegable. La menciona en sus memorias incontables veces. De hecho, creo que escribe así, literalmente, de Lupita: fue mi primer y último amor. Los grandes estudiosos de Ramón concuerdan en que fue esa ruptura la que provocó algo en el interior de Ramón para que de allí brotara el artista profundo y maduro que traería consigo el reconocimiento mundial. Contactamos a Lupita y tratamos numerosas veces a que accediera a una entrevista. Siempre obtuvimos una respuesta negativa. Sin embargo, sabemos que lleva 30 años felizmente casada y tiene 3 hermosos hijos. Además, fuentes cercanas a ella nos informaron que tiene copias de todos los poemarios de Ramón y que junto a su cama, en la mesa de noche, tiene enmarcada la única foto que se conoce de ellos 2 juntos. Ay, Ramón, ¿cuántos poetas llevan en el cerebro tu misma enfermedad? Y ojalá supieras cuánto llamas la atención hoy en día.